Galaxia en llamas, parte 13. Durante mucho tiempo, Mortarion fue en sus pensamientos un esclavo sin libertad que servía al emperador como a un tirano más. Pero para los Terran de aquella expedición capturada, era un general temible en apariencia con su mera presencia de 3 metros. Armado con una guadaña de poder y escoltado por su legión personal con números estúpidamente superiores a los del ejército Terran en su mayoría. Era incomparable en varios sentidos y no era de extrañar su aura de superioridad mantenida en todo momento. Eran las impresiones de Mengsk al ver cara a cara a Mortarion tras haber sido convocado por este al entrar en la capital Terran. No era siquiera posible que un humano alcanzara esta estatura de manera natural, mucho menos artificial. Esto suponiendo que no usara una armadura de poder de los Marines Terran. Y si este fuera el caso, estaría frente a una armadura que parecería más un caparazón blindado que una armadura, pero este no era el caso. Por otro lado, Mortarion sacó conclusiones rápidas sobre su entorno, al ser bastante similar al Imperio, pero con múltiples cambios que hacían parecer a los Terran una versión pirata del Imperio. Aunque le llamó la atención el uso de vehículos híbridos e inteligencias abominables, llegó a creer que eran humanos supervivientes de la era de los conflictos por las semejanzas, pero nada más lejos de la realidad al detallar el uso de las IAs y al no tener motores disformes. Sin embargo, detectó algo de conexión psíquica en algunos de sus miembros al tener un aura de primarca semipsíquica semejante a la de Magnus, pero en menor medida. Al principio, la reunión fue algo incómodo para Mengsk, mientras que para Valerian resultaba interesante saber de la existencia de humanos más allá de sus dominios. Para Mortarion, fue una reunión más para anexar planetas independientes a este imperio como si de esclavos se tratasen. Mengsk, entonces, comenzó la charla. Vaya, no sabía que había humanos tan altos como usted, señor. La mente de Mengsk se nubló en ese instante al no saber el nombre de su invitado repentino. Algo que hizo a Valerian rogar mentalmente para que Mortarion no lo tomase como un insulto a su persona. Es Mortarion. Diría que es un placer conocerlo, señor Mengsk. Pero no soy bueno con las palabras y no quiero alargar esta charla mucho. Así que vayamos al grano sin rodeos, dijo Mortarion mientras contenía sus ganas de gritarle a Mengsk su imprudencia ante su presencia. Después de todo, ¿qué clase de gobernador no se informaba sobre sus invitados con antelación? Por medio de sus Technomarines, ya sabía que los Terran habían recibido una transmisión donde se comunicaba su presencia en los dominios. Mengsk, algo enojado pero alterado y casi consumido por su terror ante la mera presencia de un ser superior en todo sentido físico, dice: «Pero por supuesto, señor Mortarion. Lamento mis modales, pero no estaba listo para su llegada. Dígame, ¿en qué le puedo ayudar?» Su tono de voz casi entrecortado y el ritmo cardíaco elevado de su padre le hicieron notar a Valerian el terror de este ante aquella presencia sin igual. Por primera vez en años, veía a su padre de esta manera. Esto le preocupó. Por una parte, al saber que su padre no le temía a nada, pero por otra, era una oportunidad de tener un aliado militar capaz de ayudarlo en su levantamiento contra él después de enterarse de los crímenes de guerra que cometió con anterioridad gracias a Jim Raynor y los civiles. Además, su gobierno estaba en decadencia absoluta, siendo él la única salvación que tendrían los dominios ante un levantamiento armado contra su padre o él. Vengo a ofrecerles la anexión de su planeta, colonias exteriores y dominios en general al imperio de la humanidad pacíficamente, proclamaba Mortarion como si fuese un día más en el imperio, cual conquistador personal de su padre, cual esclavo.
Las caras de Mengs y Valerian se tornaron de cautelosas y temblorosas a unas de horror desconcertante por tales proclamaciones. Todos los sacrificios, tiempo y recursos destinados a su alzamiento como emperador, tirados a la basura por una petición de un sujeto amenazante y sus tropas, no habría valido nada. Disculpe la pregunta, pero ¿de qué imperio es usted?, preguntó Mengs, tembloroso al escuchar la palabra imperio salir de la boca de Mortarion, mientras Valerian trataba de no mostrar signos de temor o cobardía como su padre. Del imperio de la humanidad. Y haré esto más sencillo para usted. Yo les ofrezco una anexión a nuestro imperio de manera pacífica y ustedes la aceptan a menos que quieran morir ante mi legión, contestó sarcásticamente Mortarion mientras apretaba su agarre sobre su guadaña de poder y esperaba dar la orden de asesinar a todos en la sala a sus marines comandados por Typhus. Tanto Valerian como Mengs no sabían qué hacer en esta situación bajo la presión de un líder superior en todos los sentidos posibles. ¿Y qué beneficios traería a nuestros dominios, señor Mortarion?, preguntó Valerian tratando de mantener la calma en todo momento. Armas, infraestructura, recursos, tropas y protección del imperio, respondió Typhus al notar el odio de su primarca ante estas preguntas tan estúpidas como un niño de 5 años en la escuela. Mengs y Valerian sabían que si se unían perderían su derecho a gobernar con total libertad en sus dominios, pero también sabían que si se unían podrían deshacerse de Jim y los rebeldes definitivamente y hacer crecer la economía de manera masiva. Valerian estaba por aceptar aquella oferta, pero su padre, aparte de ser un incompetente, mal padre y cobarde de primera, no tenía el orgullo de decir sí a una propuesta que pusiera en juego su cargo principal sobre los dominios, tirando todos sus esfuerzos por la borda mientras alguien más le robaba el crédito de sus dominios y conquistas alrededor de la galaxia. Tendré que decirle un no, señor Mortarion. Los dominios son completamente independientes de todo control exterior al mío. Mortarion entonces decidió que terminaría rápidamente con esto de un tajo con su guadaña, mientras Typhus y sus exterminadores se posicionaban para un ataque rápido que acabaría con los Terran de la sala y unificaban este dominio en el nombre del emperador. Entonces será por la manera difícil, dijo Mortarion mientras alzaba rápidamente su guadaña para dar un corte que decapitaría a este desgraciado frente a él. Esto, por supuesto, mientras sus hijos apuntaban sus armas directo a todos en la sala. Rápidamente Mengs actuó esquivando aquel ataque y llamando a sus escoltas para acabar con estos intrusos, mientras huía de ahí como alma que lleva el diablo dentro, únicamente quedando la guardia de Mengs, Valerian y las fuerzas de Mortarion con este a la cabeza. Rápidamente los exterminadores mataron a los Terran Marines de Mengs, dejando con vida a Valerian, quien se arrodilló ante Mortarion. Por favor, señor Mortarion, perdóneme la vida y le ayudaré a acabar con mi padre para unirme a su imperio. Piedad, gritaba Valerian con todas las fuerzas que le daban sus pulmones, arrodillado bajo la mirada de la guardia de la muerte. ¿Cómo sé que no me traicionarás y huirás como ese cobarde, muchacho?, preguntó Mortarion levantando la cabeza de Valerian con el filo de su guadaña para verlo a los ojos personalmente y saber si mentía o no ante la mirada atenta de todos en la sala, mientras resonaban las alarmas de fondo que indicaban un atentado contra el emperador Mengs. Entonces, Valerian se armó de valor y coraje para hacer algo que no tenía planeado. Pero no tenía de otra. Estaba entre la espada y la pared. Un sacrificio para que la tiranía de Mengs acabara y llegara un nuevo régimen que lo cambiara todo. Juro eterna lealtad hacia usted y a su imperio con mi vida junto a la de mi pueblo entero. Yo, Valerian Mengs, le serviré de por vida, señor, gritó mientras observaba fijamente los ojos de Mortarion con su mano derecha sobre su pecho del lado izquierdo, en el lugar del corazón.
Mortarion observó los ojos de Valerian detenida y profundamente para saber si esto era verdad. Únicamente viendo coraje, valentía y lealtad a su nombre sin chistar un poco. Un valor que le hacía recordar aquel día en el que luchó contra su padre adoptivo, aquel día en el que el emperador se le arrebató todo, el día que su venganza estaba por culminar. Ese era el espíritu de alguien con la verdad en sus ojos, ante un juramento no escrito cuya lealtad era inquebrantable. Entonces escogiste correctamente a tu maestro, muchacho. Levántate y marcha a mi lado contra estos cobardes en el nombre de la libertad, declaró Mortarion mientras quitaba su guadaña del cuello de Valerian y dio la señal de retirada a sus marines rumbo a su cañonera, mientras Valerian se levantaba del suelo y se unía a los marines. Esta era la señal que tanto habían esperado los rebeldes de Jim. Mientras, todo lo que había construido estaba a punto de ser erradicado por completo. Y es que, sin saberlo, Mortarion habían causado la caída de Mengsk y el llamado de los imperiales a todos aquellos que buscaran la libertad para unirse a su causa. Este mensaje fue escuchado por la colonia aliada de los miembros de la UNSC, quienes los apoyaron en su levantamiento contra Mengsk. Aunque no sabían quiénes eran los imperiales para ambos bandos, Guilliman vería esto como una oportunidad para comenzar su anexión al imperio y brindarles apoyo. Capítulo 23. Exterminio en Naboo. Anakin, el jefe maestro, y Thrawn llevaban un tiempo limpiando Naboo de la infestación arácnida usando múltiples tácticas militares que resultaban ser bastante efectivas por motivos variados. Desde la implicación de pocas tropas para la limpieza de colonias enteras, hasta el uso de explosivos para derrumbamientos sobre los arácnidos, y estudio de ejemplares para buscar una manera de combatirlos de manera eficiente. Algo de lo que era seguro era la nueva relación militar entre las fuerzas Chiss, Clone y UNSC al estudiar sus tecnologías y armamento para facilitar las relaciones diplomáticas a futuro. Los más beneficiados fueron los Chiss y la UNSC al recibir escudos de energía para sus naves y blasters. Por otro lado, la UNSC proporcionó el uso de mochilas Yen, escudos de energía personales y armamento de cañones Gauss, de lo mejor que se podría obtener en las tres naciones. Aunque sus tropas no se llevaban bien algunas veces, debían comportarse y seguir la rutina para ser más eficientes en los campos de batalla que ofrecía Naboo. Los clones y Chiss observaban con interés las armaduras Spartan para uso experimental. Los Chiss estaban interesados en los motores deslizadores al igual que los ingenieros de la República. Los miembros de la UNSC veían con asombro las armas blaster y los vehículos de combate clon junto a los motores de salto hiperespacial. Aunque a los tres les interesaba cómo el general Skywalker luchaba codo a codo junto al Spartan 117, mientras que Thrawn dirigía operaciones ofensivas y de infiltración en las colonias arácnidas en búsqueda de una victoria rápida y segura, pronto los tres se volvieron muy cercanos cuando en una misión de contraataque fueron emboscados por guerreros tigre, bombarderos de plasma y escorpiones de plasma. Aquel día, Anakin luchó como pocas veces se había visto desde la segunda invasión de Geonosis, destrozando arácnidos a diestra y siniestra, usando la fuerza y su inigualable sable de luz. Extremidades volaban por doquier, haciendo que los arácnidos se retiraran de su posición mientras era cubierto por su legión clon usando las mejores armas de la República. John 117 destacaba por el uso de armas mixtas en campo abierto. Incluso se reportó que llegó a montar un escorpión de plasma para cortarle la cola y dispararle a quemarropa con una escopeta en la espalda. También destacó por usar un cañón rotativo blaster contra un bombardero de plasma antes de disparar su carga, causando una explosión que mató arácnidos en radio de 20 metros. Usó la misma arma para barrer con los arácnidos de los alrededores hasta quedarse sin munición y luchar cuerpo a cuerpo contra guerreros tigre, llegando a empalar a algunos con sus propias extremidades. El Chiss no se quedó atrás, y teniendo permiso para probar un prototipo de tecnología combinada entre la UNSC y la flota de Anakin,
usó un nuevo modelo de traje de combate conocido como UNRG-001, un traje que mezclaba las mejores características de ambos ejércitos con tecnología mixta e experimental, usando un cañón Gauss compacto en el brazo izquierdo, mientras que en el brazo derecho usaba una torreta desmontada M247 y un par de lanzamisiles ligeros de tipo M41 SPNKR. A pesar de ser un modelo experimental, funcionó de lo mejor para el Yes, llegando a destrozar por cuenta propia grandes cantidades de arácnidos, recibiendo poco daño a su traje de combate. Tras varias batallas donde lograron destrozar las baterías de insectos de plasma, las flotas llegaron a reposicionarse para el envío de múltiples refuerzos y recursos a las áreas más necesitadas. Lasky vio una oportunidad para aliarse con estos extranjeros y acabar con el Covenant de una buena vez. Además, podrían ser de utilidad al ser nativos de otra galaxia y poder enseñarles tecnologías, armas y culturas de sus respectivas galaxias en un intercambio cultural con beneficios mutuos. La misma oportunidad vieron Anakin y Thrawn al ver su destreza en combate para ayudarlos tanto con los separatistas como con los Griegs, por lo que ambos tenían algo en común, y de llegar a niveles políticos, la UNSC tendría de su parte a la República Galáctica. Durante varios días, el exterminio dio grandes avances con la llegada de refuerzos de la UNSC y miembros de la República junto a algunas naves Chiss de apoyo. Lo que parecía un planeta sin esperanzas, ahora era un campo de batalla en una campaña de exterminio y recuperación total. Con los refuerzos, las colonias arácnidas eran exterminadas en cuestión de horas y los grandes ejércitos de insectos eran borrados sin dejar rastros. Dentro de poco, Naboo sería libre de los arácnidos y volvería a ser el mismo planeta verde lleno de vida como antes. Aunque alguien desde el Immaterium había sentido una presencia desconocida hasta el momento. No podría tratarse de un primarca, tampoco de un psíquico y mucho menos de un Eldar. Este ser emanaba una extraña energía cuyo poder era incomparable. Debía ser encontrado e investigado para saber si era ente de otra galaxia o una mutación genética mucho más rara que el Gemparia. Así que rápidamente la flota se movilizó rumbo a las coordenadas predilectas con esta extraña señal como faro. Mientras en Naboo, Anakin conversaba con 117 para saber cómo coordinar sus movimientos militares para acabar con la colonia más grande del planeta. Una que había reunido las fuerzas restantes de todo el planeta en una defensa férrea, cuyos dominios eran resguardados por todo el ejército arácnido restante. Ya habían estudiado la estructura con antelación y con ayuda de Thrawn, cortaron las vías de escape y de comunicación cercanas. Era cuestión de tiempo que esta megacolonia cayera ante ellos, por lo que se apresuraron a movilizarse en las cercanías para conducir sus ejércitos en esta última batalla. Horas después se podían escuchar los disparos consecutivos de los Kodiak, Rhino, cañones pesados, tanques RX-200 y los clásicos AT-TE. Todos al unísono bombardeando la colonia principal donde miles de arácnidos corrían a sus posiciones para frenar el bombardeo de artillería. Aunque sus esfuerzos fueron en vano al ser destruidos por los bombarderos Ewins y los Longsword, hora tras hora lo que antaño fue una colina ahora era un montón de tierra y rocas dispersadas en los alrededores, junto a los pocos restos rescatables de los arácnidos restantes. Luego cesó el fuego y comenzó la avanzadilla de los escuadrones de reconocimiento rápido como los AT-RT, Guardog y algunos Speeders, quienes fueron recibidos por ataques de insectos escupidores que fueron destrozados en poco tiempo. Al terminar la limpieza superior, comenzó el verdadero ataque con grupos de infantería Spartan, ODST, Marines y clones usando lanzallamas, escopetas pesadas, blasters y algunos lanzacohetes. Todos entraron en la colonia dirigidos por Anakin y 117 para destrozar a los últimos insectos restantes. La resistencia fue feroz al encontrarse con guerreros tigre, granaderos de plasma, guardia real
insectos comando, escupidores, tanques e incluso algunos escorpiones restantes. Todos se abalanzaban sin temor a la muerte contra los clones y Spartans, quienes respondían con fuego pesado de sus armas, cubriendo a los lanzallamas, mientras estos incendiaban a los arácnidos. Con el pasar de los minutos, la resistencia arácnida se intensificaba al punto de que crías arácnidas arremetían contra suya en un intento desesperado de proteger la colonia. Miembros de diversos escuadrones lograron destruir las zonas de anidación de las crías. Otros lograron derrumbar secciones enteras con el uso de explosivos y lanzacohetes. La batalla llegó a un punto muerto cuando los insectos creaban barricadas enteras usando los cadáveres de los insectos muertos. Solo ahí fue cuando se dieron cuenta de que los arácnidos se estaban atrincherando para proteger algo o ganar tiempo suficiente. Así que Drow sugirió colocar cargas explosivas en ciertas zonas vulnerables para entrar a aquella sala y acabar con esto de una vez. Jon hizo lo suyo usando un SPNKR para destrozar una sección a una distancia razonable, mientras que Anakin usó la fuerza para destruir la muralla de cadáveres y de paso abrir nuevas brechas en el lugar. Ambos grupos se encontraron con una gran sorpresa al descubrir lo que los arácnidos protegían con tanto esfuerzo: la sala de la reina insecto junto al cerebro. Fue entonces que el cerebro usó todo su poder psíquico para intentar matar a todos los que entraban, pero fue inútil al ser aplastado por el poder de la fuerza procedente de Anakin. Las últimas fuerzas arácnidas fueron destrozadas por Jon, y por último, ambos usaron un movimiento que habían estado practicando hace tiempo. Jon corrió hacia la reina sosteniendo una carga explosiva mientras Anakin usaba la fuerza para sostener a la reina con una mano. Al llegar a cierta distancia, Anakin usó otra mano para hacer saltar a Jon a la altura de la cabeza de la reina para luego arrojar los explosivos y caer de pie. Anakin entonces dio la orden y, como si los clones de su escolta hubieran leído sus movimientos, dispararon los lanzacohetes directo a los explosivos, causando una explosión masiva que exterminó a la reina junto a los arácnidos restantes. Pronto la noticia corrió por todo Naboo sobre la heroica victoria de ambas fuerzas sobre esta amenaza insectoide. Anakin, el jefe maestro y Drow fueron condecorados por la mismísima Padme Amidala por tal acto, y reconociendo la ayuda de la UNSC cuando más lo necesitaba. Firmaron un tratado de comercio y una alianza militar con la UNSC. Aunque poco tiempo duró esta celebración al recibir una alerta de Lasky sobre una flota un tanto extraña que decían prevenir de un imperio humano rumbo a Naboo. Las tensiones crecieron cuando un destello de luz azul hizo acto de presencia en el palacio de Padme. De este salieron lo que parecían ser Spartans de una altura mayor con un diseño de armaduras diferente, semejante a uno de la era medieval con un rojo resplandeciente, detallado por líneas y símbolos dorados. Frente a ellos había un gigante de 3 metros con una armadura dorada y carmesí con cuernos en lo que parecía ser su torso. El ser parecía tener un solo ojo mientras portaba una corona dorada. Estaban frente al rey carmesí y a los 1000 hijos. Fin. Esta historia continuará. Gracias por llegar al final del video. No olviden de suscribirse, activar la campanita, dejar su like y sobre todo compartir. Ayudarían mucho a seguir creciendo este pequeño canal. Hasta la próxima.